Están allí en la pantalla y se encuentran en Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. ¿Qué vamos a hacer? Esta semana vamos a estar memorizándolo y el domingo vamos a hablar sobre ese tema. ¿Por qué buscaban entre los muertos a quien había resucitado, al Señor Jesucristo? Así que miren, vamos a repasarlo 2 veces ahora que estamos un poco más silenciosos. A la de 3 vamos a repasarlo. 1, 2, 3. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24, 5 y 6. Una vez más. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24, 5 y 6. Muy bien, ahora sí vamos a continuar y ahora sí les voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 28 al 44. Es importante destacar que la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén la narran los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas, ¿quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a ver lo que nos dice Lucas, porque creo que es importante que tengamos en cuenta lo que nos dice. Lucas capítulo 24 versículos Lucas 19 versículos del 28 al 44. ¿Tenemos la palabra de Dios? Lucas capítulo 19 versículos del 28 al 44. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice lo siguiente: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar. Padre Celestial, al presentarnos delante de ti, lo hacemos con gratitud, porque Señor, en tu misericordia, nos concedes meditar en tu palabra. Y Señor, rogamos porque tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, nos acercamos a meditar en tu palabra con reverencia, con respeto, reconociendo que somos personas limitadas, que necesitamos de tu ayuda para poder comprender tu palabra. Y también, Señor, necesitamos de tu ayuda para poder obedecerla. Por favor, Padre, te pedimos que tú nos guíes en la comprensión de ella, y que esta meditación sea para edificación de cada uno de los que estamos aquí, pero sobre todo que sea para gloria y honra de tu santo nombre. Señor, a ti damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Les voy a comentar una historia que es un tanto graciosa, pero en el fondo tiene su enseñanza. Y es la historia de dos mulas que, sabemos, las mulas no son animales de carga. Y estas mulas fueron escogidas para hacer un viaje muy importante. Tenían que llevar un cargamento de oro y tenían que pasar a través del bosque. Entonces, en una mula se cargó todo el oro y en la otra se cargó el maíz y la comida y todo lo que hacía falta para comer, el agua. Entonces, claro, la mula en la cual se echó todo el oro iba bien retirada, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía más importante que en la otra. Decía, yo el oro. Y esta agüita, maíz, ya no es nada comparada conmigo. Y ahí iba la mula. Y ya en el bosque les tenían preparada una emboscada. Y salen los ladrones y empiezan a darle palos a la mula que llevaba el oro, la tiraron al suelo y a la otra ni caso le hacían ni la tocaban. Y la mula, cuando estaba recibiendo la paliza, dice, pero no puede ser, yo soy la importante y a esta no le hacen nada y a mí me están matando. Y no se lo podía creer. Y quería decirle a ella que yo soy importante. Y le quitaron todo el oro y se lo llevaron. Y ya después cuando se fueron, ahí se queda la pobre mula medio muerta. Y ve a la otra que está tan tranquila y no se alegraba, pero le dice, ¿cómo puede ser posible? Esta gente no se da cuenta de que yo soy una mula importante, porque mira el cargamento que yo traía, y a ti, que eres una don nadie, ni te hicieron nada. Y le dice la otra mula, que no es por lo que tú eres, es por lo que traías encima. Nosotros somos importantes, pero no por lo que somos nosotros, sino por quien esté en nosotros, por quien habite en nosotros. Lo que pasa, ¿saben qué es? Que nosotros a veces nos sentimos como la mula que lleva el tesoro, como que nosotros somos muy importantes. Ay, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, y nos creemos como que somos la última Coca-Cola en el desierto. Lo cierto es que no. Lo cierto es que el valor nuestro depende única y exclusivamente de la relación que tengamos con Dios. Aquí nos encontramos que el Señor Jesucristo sube a Jerusalén. ¿Para qué va el Señor Jesucristo a Jerusalén? El Señor Jesucristo va para cumplir, como todos los judíos, con una celebración, la celebración de la Pascua, la celebración que recordaba la libertad que en un tiempo Dios había dado a su pueblo, pero también venía para consumar la libertad plena. ¿Y cuál es esa libertad plena? La libertad del pecado. Se recordaba la Pascua porque en la Pascua, ¿qué es lo que había sucedido? El pueblo de Israel, utilizando a Moisés, ¿verdad? Recuerdan que ahí estaba el pueblo de Israel, estuvo esclavo durante 400 años en Egipto. El pueblo ya clamaba y pedía a Dios que les diera libertad, pero la libertad no llegaba. Hasta que Dios escucha el clamor de su pueblo y les envía un libertador. Ese libertador es Moisés. Moisés era un poco tartamudo y no quería ir, pero Dios dijo, ve, porque yo soy el que va contigo. Ahí es donde escuchamos al gran yo soy hablar. Pero también allí se instituye la fiesta de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel sale libre, allí, ya les comenté un poquito sobre la Pascua, pero recuerden que para que el pueblo de Israel saliese libre, tuvo que haber muerte antes. La muerte de unos corderos. Y todas las familias tenían que matar un cordero
y la sangre del cordero la tenían que untar sobre los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando viniese la última plaga de las 10 plagas sobre Egipto, que el ángel de la muerte no tocase a los primogénitos de los israelitas. Y allí vemos cómo la sangre de ese cordero sirvió para que el pueblo de Israel no muriese. Ahora el Señor Jesucristo viene a recordar esa fiesta, a celebrar esa fiesta, pero viene a consumar esa fiesta, porque Él ahora viene a traer la libertad. Pero no la libertad de unos hombres que habían esclavizado al pueblo de Israel, que en esa época también eran esclavos de alguna manera por el imperio romano, sino que la libertad que les venía a traer era la libertad del pecado. Ahora bien, el Señor Jesucristo va a Jerusalén, y el tema que vamos a tratar esta noche es conociendo lo que es bueno para nuestra paz. Es importante que cada uno sepa, conozca lo que necesita para vivir en paz. ¿Por qué? ¿Quién de los que está aquí no desea vivir en paz? Todos deseamos vivir en paz. El problema está en dónde buscamos la paz. ¿Dónde la buscamos durante la semana? A veces la buscamos en una estabilidad económica, a veces la buscamos en una fiesta, la buscamos en una celebración, la buscamos andando por allí, podemos decir divirtiéndonos no sanamente, porque yo no creo que sea malo divertirse. Lo malo es cómo nos divertimos. ¿Por qué? Porque queremos felicidad. Y fíjense, la mayoría de las personas busca felicidad y no se da cuenta de que la felicidad no se puede tener si no hay paz. Ahora, ¿qué es para tu paz? ¿Qué es aquello bueno para tu paz? Y ahora vamos a ver qué es lo que le pasó al pueblo de Israel y por qué. ¿Por qué no tenían paz? Vamos a ir paso a paso, poco a poco. Miren el versículo 28, nos dice que, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Mañana, si Dios lo permite, ya les explicaré un poquito qué es que había pasado antes de que él subiese a Jerusalén. Pero bueno, vamos allá. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Señor Jesucristo va a Jerusalén cumpliendo con lo que estaba establecido para el pueblo judío. Fíjense la humildad del Señor Jesucristo. Él dice, yo no he venido para quebrantar la ley. No he venido para abrogar la ley, es la palabra. Yo he venido para cumplirla. Y si vemos la vida del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo fue una vida de sumisión, fue una vida de obediencia. Y cuando Él sube a Jerusalén, vemos que Él está cumpliendo, podemos decir, con el protocolo que tiene el pueblo judío establecido. Y no tiene ningún problema en someterse, porque para saber mandar hay que saber someterse, hay que saber obedecer. Y el Señor Jesucristo va a Jerusalén, sube allí, va a celebrar junto con su pueblo, junto con sus discípulos, pero va a algo más, como ya lo sabíamos. Entonces, el Señor Jesucristo envía a 2 discípulos para que le traigan un pollino, versículos 29 al 31, que nos dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Así que el Señor Jesucristo, y miren, yo ya les dije, normalmente lo que estoy haciendo aquí es irles explicando, o ir explicando paso a paso, y poniendo un título a cada párrafo que vamos leyendo. Entonces Jesucristo, para que nos quede claro, envía a 2 discípulos para que le traigan un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un burrito, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, lo entendemos. ¿Y qué es un burro? Es un animal, podemos decir, insignificante. Pero les digo, todo lo que es insignificante para nosotros en la mano de Dios cobra un gran valor. Y podemos ilustrarlo de esa manera. Por ejemplo, para mí, en mis manos, un balón de básquetbol no vale nada.
porque ni siquiera soy bueno para encestar, ¿no? Pero ahora en las manos de Kobe Bryant, vale mucho, ¿verdad? Un balón de fútbol, tanto que nos gusta el fútbol. En mis pies, ¿qué es un balón de fútbol? Nada. Es un balón al que le voy a dar unas patadas, quizá le daré a alguno en la espinilla, pero hasta ahí llegaré. Ahora ponemos en los pies de Leo Messi. Hay un madridista, ¿no? En los pies de Cristiano Ronaldo. Ahí sí ya es importante, ¿no? Hasta si le ponen un autógrafo, este balón lo tenía Cristiano Ronaldo en sus manos, ¿no? Y ahí anda la gente que hasta lo besa y lo pone en una vitrina. Ahora, tú y yo, por nosotros mismos, ¿qué somos? Somos uno más del montón. No somos importantes. Sí, tenemos la importancia de la individualidad, la importancia de que quizá en nuestro trabajo nos valoren. ¿Por qué? Pues porque quizás somos muy buenos para desempeñar el trabajo en el cual nos han contratado. Pero, ¿qué tan importantes somos? ¿Qué lo que nosotros hacemos si pensamos en términos globales, qué importancia tiene? Muy poca. Y no te voy a decir que lo hagas, pero ¿cuántos hombres y mujeres han vivido, han hecho grandes cosas y se murieron y ya ni nos acordamos de quiénes eran? No nos acordamos. ¿Por qué? Porque por sí solos no eran nada. Y la verdad es que a veces he tenido la oportunidad de conocer así personalidades, pero que yo no sabía que eran personalidades, porque en lo que eran buenos a mí no me interesaba. Y ya escuchaba, no, este es tal. Oh, de verdad, ¿y qué ha hecho? ¿No sabes quién es? Pues no. Y parecía que era muy importante, pero para mí no era nada. ¿Por qué? Porque yo no le conocía. Ahora, tu valor crece hasta la eternidad cuando Dios te toma en sus manos. Y cuando Dios te dice a ti, por tu nombre, te necesito. El Señor cuenta contigo. Pero Señor, si yo soy más insignificante que el burrito ese que estaba allí. No, no eres más insignificante. Para Dios no. Para Dios sí que eres importante. Tienes mucho valor y así que Jesucristo envía a 2 de sus discípulos. Fíjense, envía a 2, no solo a 1. Habrá dicho, por si a uno se le escapa, el otro que lo sostenga, ¿no? No lo sé, no quiero hacer tampoco una falsa interpretación de lo que dice la Biblia. Pero hay que tener en cuenta el hecho de que el Señor Jesucristo manda a 2 de sus discípulos para que le traigan un pollino, que suena un poco mejor. Ahora, cuando el Señor Jesucristo te manda a hacer algo, suele haber obstáculos, ¿no? ¿O no? Cuando tú vas a hacer algo bueno, lo bueno en sí, por ser bueno, ya demanda que uno se esfuerce. Y las cosas se complican, ¿eh? Cuando tú vas a trabajar, para hacer un trabajo mal hecho, no te cuesta. Pero para hacer un trabajo bien hecho, te cuesta. Y ya parece que lo tienes todo y cuando te das cuenta que te falló algo, dices, ay Señor, suele suceder. ¿Por qué? Porque siempre lo bueno cuesta. No nos creamos que las cosas buenas se logran así sin esfuerzo. Porque a veces nosotros queremos vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Y especialmente los jóvenes. No quiero estirar pedradas. Pero los jóvenes, es que eso es muy difícil. Es que eso es muy complicado. Es que quiero ahorrar el esfuerzo. A veces hasta tienen esa frase, ¿no? Somos así. Pero eso no nada más. No se oye, ¿verdad, hijo? Es así. Nos gusta ahorrar el esfuerzo, pero les digo, si tú quieres algo bueno, no escatimes en esfuerzo. A lo mejor. Y siempre vas a tener tus contrariedades, vas a tener oposición. Así que el Señor Jesucristo los preparó y dice, si alguien os pregunta que por qué os lleváis el pollino, vosotros le tenéis que decir esto. Dice el versículo 32.
Vemos a los discípulos obedientes, dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Los discípulos traen el pollino a Jesucristo. Esto está muy, parece que es muy obvio ver eso, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención el contraste que hay aquí entre los dueños y el Señor. Los dueños, en cuanto ven que alguien se lleva el burrito, borrico, asno, como le quieran llamar, rápido, ¿qué habrán pensado? Yo no sé qué habrán pensado, pero que nos roban el burro, que nos dejan sin burro, podrían haber pensado, ¿no? Y era verdad, se lo llevaban y sin